Evangelismo en tiempos de persecución. Vamos a hacer un paréntesis para ver el tema del miércoles que no vimos y que de alguna manera está conectado con lo que estamos viendo aquí en la clase. Entonces vamos a ver la parte del boletín semanal, que la sección que se llama de la pluma del pastor. Entonces ahí en la sección de la pluma del pastor estamos tomando de la lectura semanal de los evangelios, que en este caso es el Evangelio de Juan. Tomamos un texto, tomamos un verso o un tema y pues ahí hacemos un pequeño comentario. Entonces la clase va a ser algo corta, porque también ya la voz como que se me anda cansando. Entonces vamos a verlo para no quedarnos también con ese pendiente de que no lo vimos el miércoles. Y en este caso seleccionamos un texto que se encuentra en Juan capítulo 11 y en el verso 35. Este verso es conocido, me acuerdo yo, ¿verdad? Dentro del cristianismo, como el texto más corto de la Biblia. Nada más son 2 palabras. Jesús lloró, ¿no? O Yeshua lloró. Considerado el texto más breve de las Escrituras, el verso más breve. No sé cuál será el más grande. Ese sí no me acuerdo. Bueno, el capítulo más grande es el Salmo 119. Y quizás por ser el más grande también. Pues ahora vamos a investigarlo para no quedarnos con la duda. Luego Juan también tiene unos capítulos bien largos, ¿no? Dice que es capítulo 8, versículo 9. Esther 8:9. Bueno, ahí está, para no quedarnos con la duda. Entonces tenemos el verso más corto y el verso más largo. Entonces, para nuestra clase de hoy tomamos este verso: Yeshua lloró. Pues sí. Entonces sabemos que el contexto de lo que está pasando aquí tiene que ver con la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Es Juan capítulo 11, todo el capítulo por ahí tiene que ver con el tema de la resurrección de Lázaro. Ya previamente al maestro le habían avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo y él, sin embargo, esperó hasta que finalmente se decidió a ir, pues ya Lázaro había muerto. Cuando él llegó a Betania, Lázaro ya tenía 4 días de haber sido sepultado y de haber muerto, porque en el judaísmo es una ley alágica que la persona debe ser sepultada el mismo día de su muerte, ¿verdad? O sea, no es como acá en Occidente, que luego te velan 1 día, 2, 3, hasta un montón de días, o que si hay que traer el cuerpo de tal parte sí, o sea, suelen ser procesos largos. En el judaísmo no, el judaísmo es una ley alágica que la persona al morir debe ser sepultada el mismo día. Entonces, pues Yeshua llegó al 4.º día de la muerte y de la sepultura de su amigo Lázaro. Este es el contexto en el que aparece estas palabras. Yeshua se encuentra primero con una de las 2 hermanas. Recordemos, las hermanas de Lázaro eran
Marta y María. Estas dos hermanas las conocemos o las recordamos por qué, hermanos. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando se habla de Marta y María? No, ¿Quién era la limpiadora? Marta. ¿Y María? Entonces, digamos, en condiciones normales, digamos un día así normalito, que Yeshua pasaba a visitar a sus amigos, porque eran sus amigos, Lázaro, María y Marta. En un día así común y corriente, Yeshua llegaba, María se sentaba ahí como buena anfitriona a atender a Yeshua, atenderlo en el sentido de estar platicando con él. Probablemente Marta era más de atenderlo, de prepararle algo, de comer algo rico, y por eso andaba bien apurada y todo. Y entonces Marta se molestaba porque María no la ayudaba. Y por ahí en una ocasión le dijo al Señor: Señor, dile algo, ¿verdad? Regáñala que me ayude. Y el Señor a la que regañó fue a Marta, ¿verdad? Le dijo: Marta, afanada y turbada estás, ¿verdad? Pues yo creo que de ahí surgió una frase emblemática en nuestra cultura mexicana que a la letra dice: el quehacer nunca se acaba. Así decimos acá en México. El quehacer nunca se acaba, o sea, por más que tú te afanes y te empeñes en limpiar y limpiar y limpiar, ¿algún día terminas de limpiar? ¿Verdad que no? Nunca. Nunca. Si un día te dedicas a limpiar la casa, yo recuerdo con mucho cariño unos hermanos muy buenos amigos hace años, que ellos tenían un hábito que la primera vez que descubrimos ese hábito, yo la verdad me quedé así como, se me hizo muy raro. Después pensé, pues a lo mejor nosotros somos bien cochinos, ¿verdad? Pero se me hizo raro, yo nunca había visto a alguien que hiciera eso, y más con esa frecuencia, porque ellos dijeron que ellos siempre eso que estaban haciendo ese día lo hacían una vez al mes. Entonces llegamos a visitarlos, mal día para visitarlos, terminamos chambeando ahí, ¿verdad? Con ellos también. Era costumbre de ellos limpiar la casa un día cada mes, pero era una limpieza a fondo. Si nosotros aquí cuando decimos aseo general y que convocamos a un aseo general, y pues que no vienen todos, ¿verdad? Pero bueno, convocamos aseo general y realmente ¿a poco terminamos? Nunca terminamos. Siempre, yo creo, salen tantas cosas que nos vamos con más pendientes de lo que surgen más pendientes cuando te metes a hacer cosas más a fondo. Entonces ellos limpiaban su casa un día cada mes, así a fondo. Pero a mí se me hizo algo muy loco, la verdad. Yo pensé, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién mueve todos los muebles o los saca? Porque los muebles estaban afuera. Llegamos y pues, ¿qué está pasando? Se están cambiando los hermanos de casa, los muebles afuera en el jardín, y Poniendo a la casa. pues sí, algo pasó, algo grave. Hermanos, están aquí, o serán los ladrones que están ahí. Y, hermano, pásale. Y sí salieron el hermano con un pañuelo acá en la cabeza, así, muy profesional de la limpieza, ¿no? Creo que hasta un mandil traía, con la manguera adentro, a presión, así las paredes, por todos lados. No, en una cosa. Y de usted, llegamos temprano, ¿verdad? Llegamos temprano y le faltó el día ahí. Es una cosa, una limpieza exagerada para mi forma de pensar, ¿no? Pero aún así no acabas. En un día no, para nada. Aunque tu casa esté chiquita, no acabas. La verdad, o sea, tú te pones a limpiar a detalle
y que ordenar, imagínense, ¿no? Nada más de pensar ya ustedes están enloqueciendo ahorita, ¿no? Ordenar cajones y que esto y que aquello, hombre, es una cosa tremenda. Bueno, yo creo que de ahí surgió eso. A Marta afanada y turbada estás, como, ya deja eso, mejor aprovecha el tiempo de otra manera. O sea, yo creo que Yeshua le estaba diciendo, no vas a acabar, como quieras no vas a acabar. Si tú te afanas en eso, siempre vas a encontrar algo más que hacer, y algo más, y algo más, y algo más. Entonces Yeshua no iba todos los días. Él está diciendo, o sea, aprovecha ahorita el tiempo, aprovecha que estoy aquí. María está escogiendo la mejor parte. Ella vino y se sentó a escucharme porque pues, no vengo siempre. Entonces ahí vemos digamos que Marta y María eran diferentes. Yo lo hago, pastor. Disculpe, hermana. Hermana Norma Tilano dice que ella lo hace. ¿Cada cuánto, hermana, lo hace? ¿Cada mes también? No, y sí, o sea, es que se requiere. O sea, sí es algo necesario. Por eso aquí programamos. Aquí hacemos un aseo general allá a las 500, ¿no? Antes de cada fiesta o algo así. Sí, recuerdo que sí metíamos manguera y todo. ¿Cuántos lo hacen en su casa? Vamos, ya que estamos en esas, ¿no? ¿Cuántos lo hacen en su casa? Que se meten así un aseo a fondo. ¿Cada año? Cada que pasa el cometa Halley, algo así. Cada que estoy estresada, dice la... Nada, es broma. Dice, lo hacía cuando mis hijos eran pequeños. Bueno, sí, es que esa es otra también. Esa es otra situación. O sea, porque todo tiene que ver, ¿verdad? Si tienes hijos chicos, si tienes hijos grandes, la edad que tienes, porque pues no es lo mismo cuando estás joven y todavía aguantas muchas cosas, a que ya pasan los años y pues te cansas más. No, pero cuando mi mamá se ponía así como una vez al mes también, y Saúl y yo siempre decíamos en el día de operaciones. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va el carácter de Marta y María, o sea, muy distinto. Pero piensen en ese texto de cuando pasó eso, de afanada y turbada estás, y ahora vamos a este texto de la muerte de Lázaro, ahí en Juan 11. ¿Quién fue de las dos hermanas? ¿Quién fue la primera que salió al encuentro de Yeshua? Vayan al texto, no adivinen. Si no saben con certeza, mejor vayan al texto. Sí, o sea, la primera que sale a su encuentro. Y ahorita vamos con el reproche, porque sí es Juan capítulo 11. Ahora, ¿cómo ven ustedes eso? Si a ustedes les hubieran preguntado, oye, ¿quién piensas que va a salir primero a recibir a Yeshua, Marta o María? Yo hubiera dicho que María, ¿verdad? También, pues analizando el texto donde Yeshua las visitaba, diríamos, pues María era la más espiritual, era como que pues la más apegada en cierta manera a Yeshua, probablemente la que más lo iba a necesitar en ese momento. No sé, varios factores me llevarían a pensar que María sería la primera en salir a recibirlo, pero no fue María, fue Marta. Ahora, ¿qué opinan ustedes de eso? Marta salió, digamos, porque ya
había entendido la lección y ya había como que cambiado, o simplemente salió más rápido porque quería ser la primera en reprocharle. Sí, sí es un reproche, hermano. Todos opinan lo mismo. O sea, leemos esas palabras y pues a lo mejor sí con mucho respeto y todo, pero pues es un reproche. Sí, yo también, porque también es una etapa, una de las etapas del duelo es donde uno encuentra enojo, o sea, está enojado, pero busca con quién se los va a pagar, o sea, con quién se los va a cobrar ese enojo que tiene como que por dentro. Y como Yeshua, pues bueno, puede hacer lo que sea, como que tiene como que es atrapado, pero no es como que realmente lo siente, pero es como que ya un desahogo de la muerte de su hermano. Sí, ahora, les estoy mencionando esto porque a lo que gira alrededor del tema, cuando escribí esta sección, lo que estaba bullendo ahí en mi cabeza era ¿por qué lloró Yeshua? O sea, aquí la idea es ¿por qué lloró Yeshua? Entonces, cuando voy hilando todo el contexto, lo que voy viendo, lo que voy descubriendo es este tema del hubiera. O sea, este aspecto del reproche que hace Marta y que lo hace también María, porque luego más adelante, si seguimos el texto, cuando Yeshua ya se encuentra con María, pues por ahí está algo parecida la frase o lo que María le dice al maestro. ¿Cómo dice ahí el 32? Cuando María llegó vio a Yeshua, cayó a sus pies y dijo: Señor, tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no murió. O sea, el reproche, lo mismo, o sea, el reproche, quizás diferente actitud, sí, pero mismas palabras. Ahora, vean que ya tiene 4 días de muerto. Las costumbres en Israel, obviamente, pues son distintas a las nuestras, y más en aquellos tiempos. Pero aquí igual, cuando muere un ser querido, digamos, pasan algunos días y siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente yendo y viniendo. Siempre hay personas, familiares, vecinos, amigos. Si la persona pertenece a una congregación, pues es normal que haya gente yendo y viniendo, visitando, llevando algo a los deudos, quizás alimentos, qué sé yo. O sea, eso es como que normal. Entonces podemos ver normal que haya gente allí, que haya gente en la casa, en Betania. Entonces, hay reacciones de la gente también. A partir de los reclamos de Marta, posteriormente María, hay reacciones entre la gente. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué nos dice el texto que dijo la gente? Pues que si él sanaba, él pudo haber evitado que Lázaro muriera. Exacto. Oye, no pudo que anda sanando gente por todos lados, que anda, que se abrió los ojos de un ciego, no pudo haber hecho que su amigo no muriera. O sea, fíjese cómo esto va escalando, ¿no? Y ellos ya se empieza a hacer un chisme, se empieza a hacer una murmuración. Entonces, yo sinceramente no creo que ni las palabras de Marta ni las palabras de María hayan tenido esa intención.
Pero a veces, aunque no tengas la intención, cuando tú dices algo fuera de lugar, puede ser tomado, puede ser interpretado por otras personas como algo malo, o puede dar pie, como en este caso, a habladurías. Y eso es algo muy común, ¿verdad? Les voy a decir. Es algo muy común en el contexto de un funeral. En nuestra cultura, que solemos burlarnos de todo, mexicanos, los funerales siempre se toma como que dicen, ¿no? No, los mejores chistes se cuentan en los funerales, dicen algunos. O sea, ¿cómo? O sea, ¿la gente va a los funerales a contar chistes o qué? Pues no es que vayan a eso, pero terminan contando chistes. Ahora, no hay una mala intención, es una especie de escape. O sea, la persona trata de escapar de su dolor, o el que te está contando el chiste trata de sacarte de tu dolor. Entonces te trata de distraer contándote historias o contando chistes, algo diferente de lo que está pasando. Es algo que eso se puede decir normal y digamos algo positivo. Pero otra de las cosas que suelen pasar alrededor de un tema así son habladurías. Porque así como se suele hablar bien de los difuntos, ¿verdad? Decíamos que hace rato se suele alabar al difunto y reconocer todas sus virtudes, y te vas dando cuenta de lo que estás perdiendo. Ese es el aspecto positivo, pero en el lado positivo también pasan cosas. Y es normal porque vivimos nosotros en un mundo donde hay estas dos caras. Hay el bien y hay el mal. Entonces, por increíble que parezca, hay gente que también en los funerales empiezan a soltar habladurías. Empiezan a decir algunas cosas o cuchichearse cosas que no son positivas. Y es lo que empezó a pasar ahí. En esos días, ya ni siquiera el funeral, ya está sepultado Lázaro, pero en el contexto de Israel eso sigue siendo un funeral. Y los funerales duran muchos días, ¿verdad? Y para nosotros funerales antes de sepultarlo, para ellos no, para ellos el funeral es, como dice la Torá, le guardaron 30 días de luto a Aarón. O sea, esos 30 días, no crean ustedes que lo tenían tendido ahí. O sea, Aarón moría y el mismo día se sepultaba, ya dijimos, pero era 30 días de guardar luto, 30 días como de estar recordándolo, lo que son para nosotros servicios funerarios. Entonces, eso es lo que está pasando con Lázaro, y empieza a haber habladurías. Pero en este caso, las habladurías apuntaron en contra de Yeshua. ¿Cómo es posible que no pudo, digamos, venir a tiempo para salvar a su amigo? Ahora, si nos vamos más atrás en el contexto, cuando Yeshua supo de Lázaro, los discípulos de Yeshua sí como que estaban apurando a Yeshua. O sea, se ve que también los discípulos de Yeshua ya apreciaban también a Lázaro. También le tenían ya un aprecio, una amistad. Maestro, ¿está enfermo Lázaro? Vámonos para Betania. Y como que Yeshua no le apuraba. Entonces, cuando Yeshua les dice que Lázaro está dormido y ellos no lo captan, no captan la idea bien, Yeshua les dice, Lázaro, les tuvo que decir ya de plano, Lázaro está muerto.
sea, Lázaro ya murió. Entonces menciono esto porque desde antes con sus discípulos y a su llegada a Betania, o sea, alrededor de Yeshua lo que hay es, digamos, actitudes de incredulidad, actitudes de, en cierta manera, reclamo. Y la pregunta es, ¿por qué lloró Yeshua? Entonces aquí en la nota que yo les compartí en el boletín, aquí les menciono esto, ¿no? De que existe una controversia sobre esos sentimientos que Yeshua manifestó, ya que el texto griego literalmente habla de un sentimiento intenso relacionado a la indignación. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, no sé si alguien aquí traiga la Nueva Traducción Viviente, bueno, ahorita lo checan ahí. La Nueva Traducción Viviente traduce como: se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Otras versiones, no encontré ninguna otra que traduzca de esa manera, o sea, que diga se enojó. Porque dos veces en el texto en Juan 11, dos veces aparece la misma expresión griega, y las dos veces es traducida en la NTV como se enojó, pero en otras se traduce como se conmovió, o se, ¿cómo dicen? Chequen en sus versiones. Allí esa parte, nada más que no recuerdo el texto exactamente, aparece dos veces. 33 es uno, pero hay otro que también... 38, 33 y 38. Ok, chequen esos versos, vamos a verlo en diferentes versiones para ver cómo dicen. Sumamente conmovido. Profundamente conmovido. ¿Los dos textos dice igual? 33 y 38. Ok, se estremeció, se conmovió. Sí está hablando de un sentimiento muy fuerte, porque, a ver, cuando tú te estremeces, ¿qué te hace estremecer, hermano? ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez ustedes se han estremecido? ¿Han tenido un sentimiento así tan fuerte que se estremecen? ¿Qué los hace estremecer? Miedo, dolor, el enojo, el coraje. Porque así es como que tiemblo de coraje, ¿verdad? La impotencia puede ser también, pero normalmente la impotencia es porque estás enojado. De hecho, en la textual dice Jesús entonces otra vez enfurecido en sí mismo. Okay. La textual también dice igual que la NTV. O sea, dice que estaba, acá dice más fuerte, enfurecido. Es que la palabra griega es una palabra fuerte. También aquí la 33 y la 38 repiten esa palabra, en vez de conmoverse, dice enfurecido. Enfurecido. O sea, a mí se me hizo bien interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto de, pues un amigo muy querido murió y él está ahí y le hacen estos reclamos, y si lo tomamos literal, como dice la textual o la NTV, pues Yeshua se enojó, y se enojó fuerte, porque otra vez la palabra que se usa, la palabra griega que se usa ahí, si ustedes checan esa misma palabra en otros textos del Nuevo Testamento, aparecen normalmente en contextos que tienen que ver con enojo.
Y en los otros textos sí se traduce como enojo. En este no. Digo, NBI, Reina Valera 60, varias versiones no traducen como enojo. Quisieron quizás maquillar un poquito, o se les hizo, no sé, desconsiderado creer que Yeshua estaba enojado. No sé, pero no lo tradujeron así. Quisieron suavizar las cosas, que también es algo común en las traducciones. O sea, la Biblia está llena de este tipo de lenguaje suave, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Se me fue el eufemismo. Está llena de eufemismos la Biblia. Usan muchos eufemismos porque siempre quieren suavizar muchas cosas que el lenguaje original las dice tal cual, crudas. Sí. Sí, de hecho eso ha dado pie a una separación muy profunda entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento por parte de la gente culta, no los eruditos, que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Entonces separan, hay un Dios allá, hay otro acá. El Dios del Antiguo era un Dios rencoroso, vengativo, asesino, y el del Nuevo Testamento pues, es buena onda, amoroso, etcétera. Y a veces por eso las traducciones, en vez de hacer un bien, hacen un mal. Por eso siempre dicen, es mejor ir al texto y aunque sea muy difícil, pues aprender un poco del idioma y tratar de entender la idea original del texto. Porque en algo tan sencillo como esto, pues sí, dice la norma, confunden, sí, hay confusión. O sea, no vas a lograr entender el texto con claridad, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos, tenemos dos traducciones y dos traducciones muy respetables, como es la Nueva Traducción Viviente y como es la traducción textual, que nos dicen que Yeshua se enojó, se enfureció, dice la versión textual. Entonces, lloró de tristeza, lloró de coraje. ¿Qué lo hizo llorar? La Biblia habla otras dos ocasiones donde Yeshua lloró. Por lo menos una lo dice claramente, en la otra está implícito que lloró, pero una lo dice claramente. ¿Alguien recuerda cuál fue esa otra ocasión que los evangelios dicen? Cuando lloró por Jerusalén. Ahora, el sentimiento que está teniendo Yeshua cuando llora por Jerusalén es un sentimiento, ¿qué dirían? ¿De tristeza o de coraje? De tristeza. Como de lástima o pena. Porque según las palabras que está diciendo, es algo fuerte. Que apedreas a tus profetas, que cuántas veces quise redimirte, cuántas veces quise, así como la gallina junta todos sus pollitos bajo sus alas, y tú no quisiste. Eso suena mucho a un reclamo muy fuerte, decepción y pues coraje también.
O sea, a veces también el enojo, el coraje tiene un punto donde, pues como ya te lleva a un punto donde tú dices, nada, o sea, no sirve de nada enojarte. O sea, cuando pasas del enojo ya a otro, como la decepción es algo muy fuerte. Yo creo que una de las cosas más, sí, es como muy definitivo. Tú puedes enojarte muchas veces con alguien. Muchas. ¿Mandé? Sí, y vas soportando y todo. Te puedes enojar con una persona muchas veces, pero ¿cuántas te puedes decepcionar? La decepción es algo muy radical, muy definitivo. Es un sentimiento que cuando a ti te llega, cuando tú te decepcionas de alguien, está muy difícil. Está muy difícil reparar aquello. Y cuando te enojas, no. Puedes enojar, y un enojo así de que te hizo algo bien pesado, y sí te enojas mucho, pero lo superas. Y bueno, se arregla la cosa y sí, y te puedes enojar muchas veces, decepcionarte, no. Y esa es la parte interesante. Esa es la parte interesante, ¿no? El griego habla ahí de un sentimiento. La mera verdad es que las traducciones tratan de mostrarnos a nosotros una opción de lo que él estaba sintiendo. Ninguna de las otras versiones, la verdad, nos hace a nosotros, nos da claridad como de qué es lo que Yeshua sentía. Y en un esfuerzo por transmitirnos una idea más apegada, más real, NTV y textual nos dicen, se enojó y se enojó mucho. O se decepcionó, pero la decepción es más fuerte que el enojo. O sea, es mucho más fuerte. La decepción es como ya no hay nada que hacer. Así es la decepción. Yo les he contado otras veces, una de mis películas favoritas es Corazón Valiente. ¿Sí sabían esa? ¿No? Bueno, los que no sabían ahora ya saben. Corazón Valiente, Braveheart, porque a lo mejor en español no se la saben, pero en inglés sí. Braveheart. Mel Gibson, la independencia de Escocia contra Inglaterra. Hay una escena en esa película, o sea, tiene varias escenas muy fuertes, muy dramáticas. Más cuando grita libertad, ¿no? Es la más emocionante. Pero hay una escena en la que particularmente, cuando yo veo esa película, siempre me hace llorar. Siempre la puedo ver 1000 veces y 1000 veces lloro. Y ya sé qué va a pasar y ya estoy llorando. Es la escena cuando el protagonista, el William Wallace, en una de las escaramuzas que están luchando contra los ingleses, se enfrentan con unos enemigos, con unos rivales, y entonces en medio de esa lucha, el Wallace, según van huyendo porque están en desventaja, pero él regresa y se va contra el que está liderando la escaramuza, ¿no? El enfrentamiento por parte de los rivales, y se va contra él, y obviamente el fulano trae su casco, no se le ve la cara. Entonces el Wallace lo ataca, luchan, lo derriba, lo desarma, y cuando ya le va a dar, lo va a matar, se quita el casco, no recuerdo si lo quita, de alguna manera queda la cara al descubierto, y era un escocés, y era su amigo, y era el que ellos tenían como candidato para rey de Escocia cuando ganaran o se independizaran de Inglaterra. Entonces él lo ve y no lo puede creer. O sea, es como, suelta la espada, o sea, se hace para y ya voy a llorar. Pero porque lo que te transmite es eso, decepción. Se hace para atrás, se derrumba en la tierra, ya ni lo ve, ya se queda como mirando al infinito,
Y luego de plano se tira en la tierra, se queda así. Y vienen los enemigos, o sea, lo van a matar. Y él es el estandarte, él es la esperanza de Escocia, él es el que está guiando. Ya no le importó nada. Pues él dijo, ¿por qué estoy peleando? ¿De qué me sirve? Sí. Me traicionó a Escocia, traicionó todo, o sea, se queda ahí. Y si no es porque algunos fieles llegan y lo levantan y se lo llevan, ahí se acaba el Wallace, ¿no? Pues esa escena es impresionante, ¿no? Está llena de dramatismo. Cuando te metes y entiendes lo que está pasando, dices, la decepción es algo muy fuerte. Recuperarte de una decepción es, pues, solamente con la intervención divina, porque humanamente está muy complicado. Que una vez que alguien te decepcione así fuerte, es difícil. Entonces, ¿qué había detrás del llanto de Yeshua? ¿Qué había detrás? La ocasión que lloró por Jerusalén, ahí se puede sentir ese mismo sentimiento. Ahora, la otra ocasión en donde se infiere que Yeshua lloró es en Getsemaní. Ahora, ¿qué ocurrió en Getsemaní? Si nosotros nos preguntamos qué es lo que hace llorar a Yeshua en Getsemaní, dicen los comentaristas que él ahí sintió, o sea, ahí supo lo que se siente pecar, ser un pecador, que ahí lo experimentó, la carga del pecado, y lloró. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, cuando nosotros estamos alejados de Dios y pecamos, para nosotros es normal. Y nosotros no vemos pecar como algo malo. Pero cuando estás en una relación con Dios y pecas, ¿qué tal? Duele, ¿no? Duele, y dependiendo del pecado, duele mucho. Y lloras. Como Pedro, que lloró amargamente. Judas, que lloró también. Nos decía un maestro en el seminario, mira, por eso no hay que estar con un pie dentro y otro fuera. Si quieres pecar a gusto, brother, lárgate, decía, lárgate. Vete a pecar y date vuelo. Porque así, mira, ni disfrutas del pecado, ni disfrutas de Dios. Estás ahí nada más sufriendo. Entonces Yeshua lloró en Getsemaní porque sintió la carga del pecado. Eso era algo nuevo para él. Y no lo sintió porque hubiera pecado, sino porque, vaya, y fue una probada, hermano, porque era algo, la antesala de lo que iba a experimentar en el madero, la cruz. Ahí fue como que una preparación. Y ahí el maestro es el único registro que existe de no duda, pero sí el maestro vio que dijo, ahí esto está fuerte. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero así inmediato, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repréndelos inmediato, y fue lo que hizo, de inmediato. Entonces, asociando estas ideas, lo que hizo llorar a Yeshua en las dos ocasiones por Jerusalén, en Getsemaní. Bueno, y si a eso le agregamos el tema de los discípulos dormidos, aparte, ¿no? ¿Se acuerdan que Yeshua se apartó de ellos, luego iba? Les había dicho que lo acompañaran en esta... Era como una batalla espiritual, ¿verdad? Oye, apóyenme en oración. Nada, se durmieron. 3 veces se fue a... Sí, y luego al rato y otra vez los halló dormidos.
¿Se enojó también o no? Sí se enojó. Sí hay un reclamo. Bueno, ¿ustedes qué les pasa? No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ni una hora. Entonces hay un reclamo. Entonces vemos que en el contexto de los 3 pasajes donde Yeshua lloró, hay sentimientos muy fuertes. Hay enojo, se puede decir, hay decepción, hay tristeza, por supuesto. Y la pregunta sigue siendo: ¿por qué lloró Yeshua? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Por qué lloró? Yo les puse aquí una nota. Sabemos que se llora de tristeza. Ustedes me dirán si hay más razones para llorar. De tristeza, de dolor, de alegría, de indignación, impotencia, coraje, etc. ¿Sería alguno de dichos sentimientos lo que provocó el llanto del maestro? Las escrituras aquí, menciono las otras 2 ocasiones en donde Yeshua lloró, y el tema de sentirse decepcionado por la incredulidad y por la falta de fe de las personas. ¿Pudo eso ser un factor también aquí en Juan 11? Pues definitivamente sí. Porque los reclamos de Marta y María, ¿qué muestran? Incredulidad, falta de fe. Lo que comentó la gente después, ¿no pudo también? Y peor, porque ellos ni siquiera eran seguidores de Yeshua. Entonces, sin duda que la probabilidad existe. Pero, al final, el sentir general indica que Yeshua lloró por empatía. ¿Acaso no fue él mismo quien dijo: alégrense con los alegres y lloren con los que lloran? Porque la mayoría de los comentaristas, para responder esta pregunta, pues no se quieren meter en problemas, yo creo, y dicen: él lloró por empatía. O sea, él no tenía necesidad de llorar, pero lloró porque se quiso identificar con el dolor que estaban sintiendo ellos. Porque incluso las personas que estaban acompañando a las hermanas, cuando dicen: miren, va hacia la tumba, seguro va a llorar ahí, vamos nosotros a llorar también. Yo no creo que había mucha empatía de la gente, pero era costumbre. Acuérdense que otras costumbres en los funerales judíos era Las lloronas. contratar lloronas. Sí, en los estados del centro y del sur es muy común. Oaxaca, Puebla, Tabasco, aquellos lugares, Chiapas, todavía. No digo que en todas partes, a lo mejor en las ciudades, no, pero en los lugares aislados, en la sierra, en los pueblos, todavía es costumbre. Se paga a la gente que es buena para llorar. Sí, o sea, son profesionales del llanto. Entonces, la mayoría de los comentaristas dicen: Yeshua lloró por empatía. Y obviamente toman este texto. Él dijo: lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. Entonces, tienes que ser congruente con lo que enseñas, y él lloró por empatía. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué lloró Yeshua? Yo creo que él estaba mostrando su lado más humano, porque aunque él sabía el resultado de los sacrificios, suponemos que lo sabía, ¿no? Sí. Cuando vio en el Samarí sabía lo que iba a pasar, pero aún así él tenía el área humana que se pierde todo. No era así como que ya soy Dios, no necesito nada, ¿no? Si aún nuestro mismo Dios se duele, todos que ya saben que van a pasar, entonces cuanto más un ser humano. Yo creo que ella aplica la humanidad, sea empático o no, está doliendo que nada conmigo, que sabes que lo vas a resolver. En los 3 puntos, en Jerusalén también, sabe que vamos a ser libres, sabe de las leyes, sabe todo lo que viene, pero aún así le causa dolor. Sí, y vaya, a nosotros también nos pasa.
porque estarán de acuerdo que muchas veces vemos venir las cosas. O sea, ya sabemos. Hay ciertas situaciones que tú sabes cómo van a terminar, pero igual te duele. Sí, igual te duele, aunque sepas y estás bien seguro hacia dónde va esta relación o hacia dónde va esta conducta. O sea, ya sabes, a veces por las experiencias vividas o porque ya lo has visto también en otras personas, o porque simplemente es lógico que va a pasar eso. Entonces ya sabes, pero como quiera duele. No es como que, no, pues yo ya sabía, yo por eso ya ni lloro ni nada, pues ya sabía que iba a pasar. No, no es así. Como quiera lloras, como quiera te estremeces, como quiera te duele. Entonces creo que tiene razón el hermano, o sea, Yeshua vino 100% hombre. Y él ahí simple y sencillamente mostró esa humanidad. Así somos los seres humanos. Él está mostrando esa humanidad y era conveniente para el plan de Dios que Él mostrara también esa humanidad. Y era conveniente que quedara registro de eso. Entonces, no podemos aventurarnos a atribuirle el llanto de Yeshua a algún sentimiento. O sea, yo no lo atribuiría a ningún sentimiento. Yo lo atribuyo más a la voluntad de Yeshua, a que Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo para mostrar empatía por lo que ya dije, porque esto era algo conveniente para el reino, para las personas. Porque cuando Yeshua lloró, hermanos, ¿qué dijeron las personas alrededor? Fue algo bueno, porque la gente dijo, miren cuánto lo amaba, miren cuánto lo amaba. Eso por un lado estuvo bien, pero ya lo otro de, oye, pero no pudo evitar la muerte. Ahora, yo me pongo en los zapatos de esta gente. Cuando Yeshua lo resucita, cuando Lázaro sale, y después ellos tratando de entender, entonces ¿por qué lloró? Entonces ¿por qué lloró si sabía que lo iba a resucitar? Nosotros también pudiéramos pensar. O sea, todo lo que está envuelto en el tema de que Yeshua lloró. Por eso la pregunta es muy interesante. ¿Por qué lloró Yeshua? Decía el hermano, oye, pues ya sabía que lo iba a resucitar. Él sabe, sí, él sabe todo. Entonces, ¿por qué lloró? Entonces, cada vez se vuelve más fuerte el tema de él quiso ser empático, él quiso ser solidario. Y yo me solidarizo con esto, ¿no? De que si él dio esta orden, esta instrucción, porque es un mandamiento para sus discípulos, lloren con los que lloran. Si tú eres una persona triste, solidarízate, ¿verdad? O sea, abrázalo, comparte su tristeza. Y si está alegre, pues también, o sea, comparte su alegría, eso es algo bueno. Entonces es lo que Yeshua instruye a sus discípulos. Y yo creo sinceramente que sí, Él está siendo congruente con su enseñanza, está siendo fiel a sus palabras y está enseñando con acciones a sus discípulos lo que les dice con palabras, porque finalmente de eso se trata. De nada sirve que uno diga cosas, o sea, que digas muchas palabras y no las sostengas con acciones. Yeshua sí lo hizo. Por eso algunas personas se expresaban de él diciendo que Yeshua enseñaba de una manera distinta, que él era distinto a otros maestros y a otros rabinos. ¿Qué era eso distinto? Que él era congruente, que lo que él decía, él lo vivía. O sea, no nada más era un maestro teórico, era un maestro muy práctico, y todo lo que enseñaba, él lo vivía. Si él le decía a los discípulos, hagan esto, es porque él ya lo había hecho primero. Cuando él los mandó predicar, ¿se acuerdan que les dijo, yo iba delante de ustedes? O sea, yo cuando los mandé es porque yo ya fui, yo ya lo hice y por eso los estoy mandando. Si él te dice que te bautices, él se bautizó. Si él te dice ve y sana, es porque él sanó. Si él dice ve y visita enfermo, es porque él lo hizo. O
Si Él dice ve y visita encarcelados, es porque Él lo hizo. O sea, todo lo que Él nos manda hacer es porque Él lo hizo. O sea, en la práctica. Eso es ser congruente. Los discípulos acá, por eso les dije que el texto se presta para nuestra clase, porque estamos estudiando evangelismo a los ojos de los discípulos, lo que ellos aprenden de Yeshua. Y en este capítulo de Juan, pues lo que vemos es que Yeshua era congruente con sus enseñanzas. Y los discípulos aprendieron esto, de que necesitamos todos ser congruentes. Algo que va a impactar mucho al incrédulo es ver personas congruentes. La mayoría de los pastores, predicadores, maestros bíblicos, rabinos del siglo XXI coinciden en decir que esta generación que nos está tocando vivir a nosotros, ya no necesita mensajes, ya no necesita palabras. Esta generación lo que necesita son acciones. Más que nada, acciones. Ese va a ser el evangelismo más efectivo, el que se proclame a través de acciones. Y con esto terminamos. Ya ven, les dije que no iba a ser tan corta. Nos vemos, hermanas que nos acompañaron virtualmente, hermana Norma Tilano, hermana Poli, Claudita, hermana Hortensia. Shabbat Shalom, bendiciones, hasta la próxima.